¿Qué tal, amigos de Programación en Acción? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Java desde cero. En esta ocasión continuamos con un nuevo capítulo y es el tema referente a las estructuras para la toma de decisiones. Las estructuras de toma de decisiones tienen una o más condiciones que van a ser evaluadas o probadas por el programa y además de estas condiciones tienen una instrucción o un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar si se determina que la condición que se comprobó es verdadera. Y además, opcionalmente, puede haber otras instrucciones que únicamente se ejecutarán si se determina que la condición es falsa. Aquí en pantalla tenemos la forma general de lo que es una estructura de toma de decisiones, la cual se encuentra en la mayoría de los lenguajes de programación. Como vemos, aquí tenemos el inicio de nuestro programa, el flujo normal de nuestro programa y entonces entra a evaluar lo que es la condición. Tenemos dos caminos cuando evaluamos una condición. Si esa condición se cumple, es decir, si es verdadera, o si esa condición no se cumple, es decir, es falsa. Entonces, cuando la condición se cumple, nosotros vamos a tener un código que se va a ejecutar única y exclusivamente cuando la condición sea verdadera. Y si la condición no se cumple, entonces salimos de la estructura de control de toma de decisiones y continuamos con el flujo normal de nuestro programa. Java permite utilizar cuatro diferentes estructuras para la toma de decisiones. La primera y la más común es la if, y podemos decir que una sentencia if consiste en una expresión booleana seguida de una o más instrucciones. Esas instrucciones se van a ejecutar, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, si esa expresión booleana o esa condición es verdadera. También está lo que es el if else. Esta funciona de manera similar al if, pero nos da, gracias a la sentencia else, la posibilidad de incluir, además del código condicional que se ejecuta cuando la condición es verdadera, con la instrucción else podemos poner código condicional que se va a ejecutar cuando la condición es falsa. Tenemos un if anidado, que bueno, este sería utilizar un if dentro de otro if, o sea, es decir que un if puede estar contenido dentro de otro if. Y finalmente tenemos la instrucción switch, conocida también como conmutador, y esta es una sentencia que permite que una variable sea probada o evaluada para efectos de igualdad en contra de una lista de valores que se definen previamente. Vamos a pasar a ver a detalle cada una de estas instrucciones. Iniciamos con la sentencia if. Habíamos dicho que una sentencia if consiste en una expresión booleana o condición a la cual le siguen una o más instrucciones o un bloque de código que va a ejecutar cuando esa instrucción se cumple o es verdadera. Y si no se cumple, se va a ejecutar el primer bloque de código que esté al final de la sentencia if, es decir, después de las llaves de cierre, y entonces estaríamos finalizando nuestra estructura de toma de decisiones, en este caso la if. La sintaxis básica de la sentencia if es la siguiente, en donde yo tengo mi palabra reservada if, seguida de unos paréntesis. Dentro de los paréntesis yo voy a poner la expresión booleana, es decir, la expresión que se va a evaluar para determinar si es verdadera o falsa. Y dentro de las llaves voy a poner el código que se va a ejecutar si esa expresión es verdadera. Si no es verdadera, entonces sale y no ejecuta esto, sale y continúa con el flujo normal del programa. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos nuestra clase que hemos manejado, que es la clase prueba. Tengo mi método main, tengo una variable de nombre x de tipo int o entera con un valor inicial de 10, y lo que hago es comparar x es menor que 20. Entonces, si x es menor que 20, me va a ejecutar esta línea, que lo que hace es imprimirme un mensaje en pantalla que dice: esta es una sentencia if. Para este caso, obviamente sí me estaría imprimiendo este mensaje, porque aquí me pregunta si x es menor que 20, y como yo sé que x vale 10, entonces 10 si es menor que 20, por lo tanto si entra a esta instrucción y la mostraría en pantalla. A continuación vamos a ver lo que es la sentencia if else. Ya les había comentado que una sentencia if else es muy similar al if normal, pero con la diferencia que es, gracias a la instrucción else, nos permite poner código que se va a ejecutar cuando la condición se evalúa. En el if nada más tenemos código condicional que se va a ejecutar cuando la condición es verdadera,
pero con el else podemos poner código para cuando la condición es falsa. Y esta sería la estructura que seguiría. Aquí tenemos el flujo de nuestro programa, entramos a evaluar la condición. Si es verdadera, entonces ejecuto un código que está dentro del if, pero si es falsa, entonces ejecuto un código que está dentro del else. La estructura o la sintaxis de esta sentencia if-else sería la siguiente. Igual tenemos nuestra palabra reservada if. Dentro de los paréntesis vamos a poner la expresión booleana y dentro de las llaves el código que se va a ejecutar si la expresión booleana es verdadera. En la llave de cierre del if vamos a poner enseguida la palabra reservada else y volvemos a abrir y cerrar corchetes, y dentro de esos corchetes del else vamos a poner el código que se va a ejecutar si la condición, esta misma condición, se evalúa en falso. Y aquí tenemos nuestro ejemplo en código. Tenemos nuestra clase prueba, x es igual a 30 de tipo int, y evaluamos. Si x es menor que 20, entonces yo voy a imprimir este mensaje. Esta es una sentencia if. Y si x no es menor que 20, de lo contrario, pues entonces voy a imprimir este otro mensaje. En lugar de imprimir este, voy a imprimir este otro que dice, esta es una sentencia else. Para este caso, como yo sé que x vale 30, entro aquí a hacer la comparación. X es menor que 20, no, porque 30 no es menor que 20. Entonces esta línea la omito y me brinco hasta el else y mando este mensaje. Esta es una sentencia else y vemos aquí el resultado que nos mostraría en pantalla. Tenemos también lo que es la sentencia if-else, if-else. Esto nos indica que una sentencia if puede estar seguida por una sentencia else-if y else opcional. Esta sentencia es muy útil para evaluar múltiples condiciones al mismo tiempo. Con el if y con el if-else normales únicamente estamos evaluando una expresión, pero al utilizar el else-if-else podemos estar evaluando dentro de la misma estructura varias expresiones al mismo tiempo. Es muy importante tener en cuenta algunos puntos cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de sentencias. El primero de ellos es que un if puede tener 0 o un else y debe venir después de cualquier else if. Puede tener 0 o varios else if y deben venir después del else. Cuando un else if se ejecuta, ninguno de los else if restantes o else serán evaluados. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la sintaxis básica. Tengo el if, dentro de los paréntesis mi expresión, mis llaves que cierran, y luego voy a poner los else if. Aquí también, después del if, pues va la otra expresión sería esta, la expresión 2, el código que se va a ejecutar si esta expresión es verdadera, el código que se va a ejecutar si esta expresión es verdadera, booleana 3, y el else se va a ejecutar si ninguna de estas expresiones es verdadera. Y algo muy importante aquí en este punto, ya si yo por ejemplo entro a evaluar esta y no se ejecuta, y luego esta y si se ejecuta esta, ya ninguna de estas restantes se van a ejecutar. Y tenemos aquí nuestro ejemplo, tenemos la misma clase prueba, la variable x de tipo entero que es igual a 30 y evalúo. Mi primera condición es x es igual a 10, por lo tanto no. ¿Sí? Aquí no sería 10, no, x no es igual a 10 porque es 30, por lo tanto este mensaje no lo imprimiría. Después tengo el else if, en donde digo o pregunto si x es igual a 20. Yo sé que x vale 30, entonces x tampoco es igual a 20, entonces tampoco imprimo este mensaje. Y finalmente tengo esta otra condición que dice x es igual a 30. Yo sé que 30 es igual a 30, sí, entonces me manda este mensaje. Y obviamente el else ya no entra a evaluarlo, como lo habíamos visto anteriormente. Este mensaje ya tampoco me lo estaría imprimiendo en pantalla, porque al momento de que esta condición se evalúe en verdadero, pues automáticamente las que están por debajo de ella quedan anuladas. Y entonces lo que me mostraría en pantalla sería nada más el mensaje de el valor de x es 30. Tenemos también lo que es el if anidado, y bueno, ya les había comentado que esto no es otra cosa que utilizar un if o un else if dentro de otro if o dentro de otro else if. Lo que significa que se puede usar una declaración if o else if dentro de otra declaración if o else if. Es posible anidar una sentencia else if else de forma similar a la que se anida la sentencia if. Y ahí tenemos la sintaxis donde yo tengo un if, que este digamos sería el if principal, mi condición, ejecuto este código si esta condición es verdadera, pero parte de este código
que se ejecuta si la condición booleana o la expresión booleana 1 es verdadera, puede tener o puede contener otra expresión booleana, en este caso la 2, con otro if. Y este if al mismo tiempo puede contener un else if y así sucesivamente. Y tenemos aquí nuestro ejemplo, tenemos nuestra clase prueba. Yo defino dentro de mi método main dos variables, x con un valor inicial de 30 y y con un valor inicial de 10. Y entonces comienzo a hacer las comparaciones. Si x es igual a 30, en este caso sí, entonces voy a entrar a ejecutar esto. Y este if forma parte del código condicional de este otro if, por eso es un if anidado, porque está adentro de este otro if. Y evalúo, y es igual a 10, sí, en este caso, como este entró aquí y ya entró aquí, y entonces me va a imprimir este mensaje, y que si es igual a 30 y y es igual a 10. Pero ¿qué sucedería en el caso de que y fuera diferente de 10? Si tengo un 11, un 9, un 5, entonces este mensaje no lo imprimiría y me voy a esta condición. Y es diferente de 10, sí, entonces mando un mensaje en pantalla de que y es diferente de 10. Continuamos con la sentencia switch, ya la habíamos manejado en algunos ejemplos que habíamos visto hasta ahorita, pero vamos a verla un poco más a fondo. Lo que hace una sentencia switch es que permite que una variable sea probada o evaluada para igualdad, es decir, va a ser comparada con una lista de valores y con el valor que coincida va a ejecutar el bloque de código que se encuentre dentro de ese caso. Cada valor que se define para comparación es lo que se le conoce como caso, que para eso vamos a estar manejando la palabra reservada case, y la variable que se activa en la expresión es la que se va a estar verificando o evaluando para cada uno de los casos que se definen. Aquí tenemos cuál sería la estructura de un switch. En este caso iniciamos aquí nuestro flujo de programa, entramos a evaluar la expresión y comparamos el caso 1, bueno aquí sería 1, el caso 1, si esta expresión tiene relación con el caso 1, entonces ejecuto este código y termino. Si esta expresión se iguala con el caso 2, entonces ejecuto este bloque de código. Si es con el caso 3, ejecuto este bloque de código y el default es cuando la expresión no concuerda con ninguno de los casos, entonces ejecuto otro código y termino mi estructura. Cuando trabajamos con una sentencia switch hay que tener en cuenta algunas reglas muy importantes que son las siguientes. Primero, debemos saber que las variables usadas en una sentencia switch solamente pueden ser de tipo entero, cadenas o enums. Se puede tener cualquier número de declaraciones case dentro de un switch. Cada caso es seguido por el valor a comparar y dos puntos. El valor para un caso debe ser el mismo tipo de datos que la variable en el conmutador y debe ser una constante o una literal. Cuando la variable que se activa es igual a un caso, las declaraciones que siguen a ese caso se ejecutarán hasta que se llegue a una declaración de interrupción que es break, que también ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando se alcanza una declaración de interrupción, o sea un break, el interruptor, en este caso el switch, finaliza y el flujo de control salta a la siguiente línea que sigue a la declaración switch, es decir, la siguiente línea de código que está fuera de nuestra estructura switch. No todos los casos deben contener un break. Si no aparece una interrupción, el flujo del control pasará a los casos posteriores hasta que se alcance una interrupción. Una declaración switch puede tener un caso predeterminado opcional, o sea un default, como lo vimos en el ejemplo, ahí en el diagrama de flujo, que debe aparecer al final de la sentencia switch. Eso sí es muy importante. El default siempre tiene que aparecer al final del último caso que se va a evaluar. El caso predeterminado se puede utilizar para realizar una tarea cuando ninguno de los casos es verdadero. No se necesita un break en el caso predeterminado. Y entonces aquí tendríamos lo que es nuestra sintaxis de la estructura switch, en donde tenemos precisamente nuestra palabra reservada y entre paréntesis vamos a colocar la expresión que se va a evaluar, seguida de una llave que abre y una llave que cierra. Y dentro de las llaves vamos a poner todos los casos que se van a evaluar con la palabra reservada case y vamos a poner el valor que esperamos para ese caso y las instrucciones que se van a ejecutar en caso de que esta condición se cumpla. Y nuestra palabra break, que como dijimos es opcional. Aquí tenemos el caso con el valor número 2 y finalmente el caso default, que es cuando ninguno de estos casos se cumple. Y aquí tenemos un ejemplo. Tengo mi clase prueba, yo tengo una variable de tipo carácter
que es de nombre grado, que tiene el valor c, y entonces yo voy a evaluar este valor aquí. ¿Qué variable voy a evaluar? La variable grado. Voy a evaluar este valor y entonces voy a definir, según cada caso me va a mandar un mensaje. Si grado vale A, me manda este mensaje, pero como vale C, entonces no me va a mandar este mensaje. Si grado vale B, pues aquí no hace nada, pero yo sé que no vale B. Si grado vale C, ok, vale C, entonces me va a mandar este mensaje de bien hecho. Si grado vale D, me manda este. Si vale F, este. Y si no es ninguna de estas, entonces me manda un mensaje de grado inválido. Y al final, esta instrucción ya estaría fuera de lo que es el switch. Vean cómo aquí tenemos la llave que cierra nuestra estructura switch. Y esta se va a imprimir independientemente de los casos. Y me va a mandar tu grado es y va a imprimir el valor que tiene la variable grado. Entonces ya habíamos quedado que imprime este. Como la variable grado vale C, entraría este caso, imprime bien hecho y al final imprime tu grado es y cuál grado es C. Y bueno, finalmente para terminar con este tema de la toma de decisiones, tenemos el operador ternario. Es un operador que ya habíamos visto en el capítulo de operadores básicos. Para recordar, sabemos que puede ser utilizado para sustituir la sentencia if-else. Su forma general es la siguiente: tenemos la expresión 1 seguida de la expresión 2 y la expresión 2 seguida de la expresión 3. Hay que observar cuidadosamente el uso y la colocación de los signos que se utilizan para este operador, que son el signo de interrogación, los dos puntos y el punto y coma. Ahora, para determinar el valor de toda la expresión, primero se debe comenzar a evaluar la expresión 1. Entonces, según la evaluación que se dé, si el valor de expresión 1 es verdadero, entonces automáticamente el valor de la expresión 2 será el valor de la expresión entera. Si el valor de la expresión 1 es falso, entonces el valor de la expresión 3 es evaluado y dependiendo del valor que nos dé la evaluación, ese valor será el valor de toda la expresión. De todos modos les voy a dejar aquí en la descripción del video la liga al video en donde vimos el operador ternario. Esto sería todo para este video referente a la toma de decisiones en Java. En los próximos videos vamos a estar viendo ya los ejercicios prácticos de las estructuras de toma de decisiones en Java. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta pronto.